Scarycast. Pues bien, continuamos con más a través de Polanco Report, y como lo hemos estado haciendo y comentando en episodios anteriores, con la finalidad de ofrecerles más variedad en los contenidos y prestándonos y sumándonos sobre todo a esta temporada de octubre-noviembre, he decidido contactar a un gran amigo, colega, también podcaster. Él es Asmisael Montenegro de Lerx, escritor, investigador, como ya lo dije, podcaster, conductor del programa Veritas de Universus, que nos acompaña esta noche a través de Polanco Report. ¿Cómo estás, Asmisael? Muy bien, Alejandro, muy bien aquí en esta noche. Pues estamos de regreso y estamos retomando este concepto del Scarycast, un podcast de terror dentro de Polanco Report, un poco complicado de explicar, pero lo interesante y lo importante de este Scarycast para la gente que no lo ha escuchado son estos podcasts donde hablamos de información del mundo paranormal, del suspenso, del terror y todas sus variantes. Por eso tenemos a Asmisael Montenegro aquí en la línea con nosotros, y él nos va a hablar de un tema que me llama mucho la atención y que ya en algún momento habíamos platicado y que se quedaron por ahí algunas dudas, y seguramente ustedes se preguntarán si existen o no estos fenómenos, estos seres, como lo quieran ustedes llamar, las sirenas. Ustedes han escuchado hablar de ellas de manera mitológica, a través de un cuento, a través de una película, a través de un audiolibro, en fin, de una fotografía. Hay muchísimas cosas que se hablan acerca de las sirenas, y hoy, a través del Scarycast, vamos a estar hablando de estos seres mitológicos. ¿Quiénes son? ¿En dónde se encuentran? ¿Existen? ¿No existen? Asmisael, el micrófono es todo tuyo. Bienvenido y te escuchamos con atención. Adelante. Pues mira, este tema es bastante amplio. Como ya sabes, lo vamos a tratar de ir desglosando en la manera posible. Fíjate que estos seres han estado apareciendo en diferentes civilizaciones y conocidos con diferentes nombres. En el antiguo Grecia se les llamaba Seiren, lo cual quiere decir encadenado. Aparecieron también en la cultura de la India, en el sánscrito, que la conocen como la quimera, con K de kilo, no con Q, como ya nosotros en el castellano lo conocemos. Uh-huh. En otra mitología, como por ejemplo en las romanas, eran consideradas una especie de ninfas o deidades marinas. En cada una de estas civilizaciones que te acabo de comentar, la imagen de la sirena era casi siempre la misma, es decir, una mujer hasta la cintura para arriba, con brazos humanos, rostro humano, cabello. Hay ciertos rasgos que no se ponen muy de acuerdo en estas civilizaciones en lo que corresponde a los pechos de las mujeres. Algunos piensan que estaban los pechos al descubierto, otro que sus cabellos los cubrían, ya en una manera un poco más caricaturesca, que sus pechos estaban tapados por una especie de ostras o de almejas. La parte de abajo de la cintura pues era totalmente la de un pez, es decir, con esta larga cola, no le podríamos llamar de otra forma, estas aletas también a la izquierda y a la derecha del cuerpo, con la que posiblemente pues se podían impulsar en el mar. Los primeros retratos que se tienen son del siglo XVI más o menos. Aquí se les representaba siempre sentadas en una piedra en medio del océano o cerca de la costa. Esto es un detalle bastante importante, porque se supone que dentro de la costa hay ciertas partes donde los barcos no pueden ir porque chocarían con ya sea arrecifes o con rocas gigantes, a las cuales pues no se conoce realmente el tamaño de estas. Estas seres estaban en estas rocas. En una de sus manos traían un peine y en otra de las manos era un espejo. Se dice que esta especie de emblema era un espejo mágico con el cual ellas podían ver hacia atrás si un barco se acercaba y podían pues tratar de acercar a los hombres. El hecho del peine pues es algo digamos que significa la belleza, o cómo embabucaban a estos hombres para que se fueran acercando. Te mencionaba en primera instancia lo que es la mitología griega. Las primeras fuentes de información que tenemos acerca de estos seres lo encontramos en la gran obra de la Odisea que escribiría Homero, esta obra que está dividida en dos partes, que es
la Ilíada y la Odisea. En esta parte pues nos cuenta cómo Odiseo, después de la batalla de Troya, donde pues ya todos sabemos la historia, él trata de regresar a su país, pero como tiene un problema por ahí con Poseidón, pues Poseidón lo anda perdiendo entre los océanos, y en una de esas va a dar exactamente con sirenas a una isla. Odiseo se da cuenta que estos seres pues son malignos, son sirvientes de Poseidón, pero ya es un poco tarde, puesto que ya algunas personas de su tripulación ya han caído bajo sus encantos y han sido asesinados. Esta es la única historia que se nos presenta en la antigüedad, donde las sirenas son, aparte de bellas y aparte de, digamos, asesinas, también se convierten en caníbales, ya que Homero nos dice que después de matar a los hombres, pues los devoran. En Medio Oriente, por ejemplo, en Asiria, hay un poquito más de datos, esto acercándonos al año 1000 antes de Cristo. Por ahí hay una leyenda referida por un escritor y un historiador llamado Diodoro Sículo, el cual dice que un ser llamado Derceto ofende a Venus. Bueno, todos sabemos que Venus pues era la diosa de la belleza. Entonces esta diosa se molesta y vuelve a este personaje de una manera pues fea, ¿no? O aberrante. Esto no excede de que un pastor que la encuentra en la playa se enamore de ella de alguna forma muy pues extraña. Estos llegan a tener relaciones sexuales, de las cuales nace una pequeña niña de nombre Semiramis, el cual ella posteriormente llega a ser una reina de Babilonia, o por lo menos eso es lo que se nos dice el relato. Y por ahí pues ya es que comienza esta especie de linaje de estos seres de sirenas que vivían en el mar. Es un poco raro o difícil de entender, dado a que pues Babilonia estaba bastante lejos del océano, entonces esta historia es un tanto inverosímil. Hay muchas más historias. Por ejemplo, tenemos el dato de Irlanda, donde a estos seres que ellos denominan sirenidos, son llamados merrows. Ellos creen que el número de hembras es superior al de los hombres, es decir, en esta historia ya no solamente tenemos a un ser mitad hombre, mitad humano del género femenino, sino al masculino. En la mitología griega también se tiene, estos son conocidos como tritones. Los tritones, sí, pero no se les da tanta importancia en la mitología griega como a las sirenas. Bueno, te comentaba, se supone que hay más hembras que machos, y estos son pues más feos, es decir, que las sirenas no son hombres, digamos, que fornidos y guapos, sino que incluso se dice que tienen dientes puntiagudos y un rostro muy semejante al de un cerdo. Ellos se caracterizan por tener una especie de membranas en sus manos, y dicen que su hostilidad hacia los humanos es muy grande. Es decir, en este caso los varones son los que atacan a los seres humanos, no las mujeres. Las mujeres siempre se mantienen a distancia. Se dice por ahí también el rumor en Irlanda que estos seres tienen una especie de prendas mágicas, las cuales les permiten atravesar cualquier corriente oceánica sin ningún peligro. Así haya un tsunami, un huracán, una marea, etcétera, ellos pueden atravesarlo. Y dicen que si un hombre o una mujer le roba la prenda a un merrow, él tiene poder sobre él. Es un relato bastante parecido con, por ejemplo, los duendes, donde si tú logras capturar un duende, pues tienes derecho a que él o te lleve hasta donde está su oro, o te conceda una especie de deseo, ¿no? De premio. Claro. Muy junto de Irlanda y en Escocia también se tiene esta mitología de un ser llamado Caesc, o lo que podríamos traducir como doncella de las olas. Este ser, mitad pez, mitad mujer, tiene la variante de que en la parte, digamos, que donde es un pez, es un salmón. Es decir, si tú recuerdas toda la iconografía que existe de las sirenas, tenemos a esta parte del pez lleno de escamas, esta cola bastante grande, en algunas ocasiones pues son de colores bastante vistosos, pero en Escocia pues se supone que tienen la forma
de un salmón, y se dice que aquel que pueda capturar una sirena le concederá 3 deseos si le devuelve el agua. Esto dio hincapié a una serie de leyendas bastante grandes. Incluso si tú has tenido la oportunidad de ver la película La Sirenita de Walt Disney, en una de las partes de la película lo mencionan cuando hablan de las sirenas, de que quieren capturar una porque les va a conceder entonces 3 deseos. Estos mitos pues realmente fueron viajando junto con los barcos, junto con los marineros que atravesaban todos estos océanos, estos ríos, estos lagos por todo el continente. Estos mitos se fueron haciendo cada vez más y más grandes. Hay muchísimos relatos más de esto, pero a mí me gustaría ahondar un poco más en lo que serían las teorías de si realmente existen y qué pruebas han existido o existen que nos den pues una pauta para saberlo. Sí, porque incluso hemos sido testigos de ahorita que nos acabas de dar toda esta información pues mitológica, ¿no? Que sabemos que la cultura griega tiene una gama de historias en cuanto a mitología se refiere, pero es muy cierto lo que comentas. Hemos sido testigos a través de internet, de videos, incluso por ahí hasta documentales hay acerca de la aparición de sirenas y de la grabación de los mismos. Por ahí también en algún momento se le relacionaba con los vikingos, que eran atraídos por estos seres, en su mayoría mujeres, porque cuando hablamos de sirenas, hablamos regularmente o hablamos en general de las mujeres. Es muy poco común escuchar una historia de tritones, es más lo que escuchamos en cuanto a sirenas, pero sí tenemos como esa inquietud de si tienes algún registro de cuándo fueron las primeras apariciones y se dejó de hablar de la parte mitológica. Pues mira, apariciones, digamos que no te puedo decir que hay cada mes o cada semana, pero por ejemplo ahora en la mañana estuve por ahí de metiche en internet buscando. Hay un artista, me parece que es de Irlanda precisamente, donde él hace esculturas sumamente, pero lo que se llama sumamente reales. A este hombre se le ocurrió hacer una especie como de sirena y la dejó varada ahí en la playa, entonces la gente llegó a tomar videos, a tomar fotografías. Causó una sensación bastante grande en internet. Obviamente pues esta persona lo que quería era dar a conocer su trabajo. Tengo entendido, o por lo que decía la página de internet, que esta estatua ya se vendió. Por ahí si gustas te voy a pasar unas imágenes de este ser. Sí, claro. Realmente uno, si se los llega a encontrar en la costa, pues es sumamente espeluznante. De los últimos avistamientos que se tienen totalmente, no reportados, documentados sería la palabra idónea. Fíjate que entre el 2007 y el 2010, la Discovery Channel se hizo un reportaje acerca de este tema, el cual llamó Sirenas, el cuerpo hallado. Ellos se meten en una especie de submarino muy pequeño a profundidades pues bastante grandes, y el video está circulando ahí en internet. La verdad es que se presta para que sea montaje o no. Simplemente se ve las luces de este pequeño submarino que están alumbrando a los costados, y en una especie de cameo que hacen hacia el reportero que está hablando, se ve claramente cómo pasa un ser y se ve su mano, cómo se pega al vidrio y luego pues se pierde del avistamiento. Durante el rodaje de este documental, pues estas personas que estaban haciendo este reportaje trataron de asimilarlo con una teoría evolutiva que es bastante interesante, la cual ellos denominan el simio mojado o el simio del agua. Sí. El cual ellos, si nos basamos un poquito más a lo que es la evolución humana, se supone que nosotros descendemos de los simios. Estos homínidos, al ir evolucionando, pues bajan de los árboles, se van a la tierra firme, y de ahí la cadena evolutiva pues va siguiendo hasta el Homo sapiens, y ya por último hasta el Homo sapiens sapiens. Pero ya hablando un poco más de esta onda de la biología y de la evolución, pues gran parte de los animales que actualmente existen en el mundo vienen de un pasado marino. Incluso se dice que los dinosaurios venían de ahí, venían de seres acuáticos. Entonces estas sirenas vendrían siendo un digamos que eslabón perdido. Y en el documental se toman bastante cosas muy buenas, como por ejemplo
que estos seres tienen bipedismo, es decir, la habilidad de caminar sobre dos piernas, de características un poco más pequeñas que las que tenemos nosotros los seres humanos. Podrían poseer una grasa corporal que les permitiría estar pues en el agua sin alimentarse durante mucho tiempo. Claro, y aparte hemos visto una cantidad inmensa sobre este tema de las sirenas en la mitología griega, sobre todo, como lo comentábamos, en películas, en relatos, en apariciones. De hecho, se habla muy poco, se habla muchísimo más de las sirenas, pero casi no se habla de los tritones. Sin embargo, hay gente que asegura ver estos seres o que los han visto. Y pues bueno, qué mejor que tú nos cuentes al respecto. ¿Existen? ¿No existen? ¿Cómo está esta situación, Asmisael? Sí, exactamente. Retomando un poquito, y perdón que me saltara el dato que me comentabas de más o menos desde cuándo se tiene pues presencia de estos seres. Tú conoces las pinturas rupestres. Claro. Que tienen, pues vaya, hay desde pinturas de 5,000, 8,000, 12,000, 15,000 años de antigüedad. Es precisamente en estas pinturas rupestres, en una de las cuevas de Egipto, en piedra arenisca, donde se encuentran estos seres representados, el cual llama bastante la atención como, pues, en una pintura bastante, pues, ¿cómo decirlo? Muy de primaria, vamos a llamarlo, sí, muy de kinder. Muy peculiar, ¿no? Exactamente, muy peculiar, pero que puedes entender la iconografía de estos seres donde tienen ellos dos brazos, una cabeza, pero la mitad del cuerpo, pues, es un pez. O sea, uno puede definir totalmente lo que es la aleta, vendríamos llamando la cola de este ser. Esto llamó mucho la atención de estas personas, pero pues hay personas que descartan también esto y dicen, bueno, tomando en cuenta que a lo mejor había personas que vieron estos seres y que nunca en su vida habían visto, por ejemplo, a un delfín, pues fácilmente se pudieron haber sacado de onda, ¿no? Cuando el animal pasó al lado de la balsa o de la barcaza y pensaron que era una especie de ser humano. Aparte de que pues los delfines son carnívoros, se alimentan de peces, a lo mejor los vieron por ahí alimentándose, pero llama también muchísimo la atención que en la mayoría de estas pinturas encontramos a estos seres mitad humano, mitad pez, con lo que vendría siendo herramientas de cacería, es decir, una especie de lanzas gigantes, y se ve que están pues cazando, ¿no? Cazando a otros seres que para nada parece un pescado. Estos sí vendrían siendo un pez, un delfín, un tiburón, etcétera. Hay datos, de hecho está bastante interesante. Mira, fíjate que entre 1870 y 1880 aparecieron unas fotografías de unos marineros. Lamentablemente no sabemos de qué país son estos marineros, solamente están las fotografías. Ellos encuentran un tiburón blanco, digamos que de dimensiones medianas, más o menos al animal hacia ojo de buen cubero, te puedo decir que tendrá unos 4 metros de grande. Pues está bastante grande, ¿eh? Bueno, tomando en cuenta que pueden llegar a medir hasta 6, 7 metros. Claro. Este animal, cuando lo encuentran muerto cerca de la costa, les llama muchísimo la atención que tiene lanzas atravesadas en el cuerpo, pero son lanzas totalmente rudimentarias, es decir, no son como las que se pudieron haber utilizado en ese tiempo, ya que pues la cacería de ballenas y de tiburones tiene siglos, sino que estas especies de lanzas, para empezar, no eran de punta metálica, sino que eran de punta de piedra, la cual se nota bastante bien que están pues golpeadas o elaboradas con otra piedra, más o menos para que nuestro auditorio se dé una idea. Todos conocemos, por ejemplo, los cuchillos de sacrificio que utilizaron nuestros antepasados, los aztecas, claro, cómo se veían en los bordes golpeados. Estos arpones rudimentarios pues están de la misma forma, y en la boca del tiburón fue una sorpresa bastante grande encontrar una especie de cuchillo o de daga atravesado en las fauces, en la mandíbula del animal, el cual, y por la dinámica de estas heridas, gracias a las fotos, investigadores han analizado y han llegado a la conclusión de que el animal fue atacado desde abajo del mar, es decir, no fue atacado desde arriba de una barcaza o una lancha, sino desde las profundidades. Y por el número de lanzas se cree que pudo haber sido atacado por un número entre 5 y 7 personas. Estas lanzas están enterradas a diferente profundidad del animal, entonces quiere decir que algunos de estas personas que mataron a este tiburón
pues tenían mayor fuerza o eran más altas que la otra. Y sobre todo que no es tan fácil en el agua tener, o sea, se pierde fuerza en el agua, ¿no? Movilidad. Sí, exactamente. Y luego, pues, realmente enfrentarte a un tiburón blanco y luego en su territorio, pues es sumamente difícil. Sí. Aunque bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, el hombre de las cavernas, por así denominarlo, pues igual se iba a la tarea y ellos cazaban mamuts en grupos de 10 o 12 personas, en donde obviamente pues había 2 o 3 muertos, pero ellos terminaban haciendo caer al animal de la misma forma en la que este tiburón pues cayó. Se cree que el animal no murió, sino que llegó herido hasta la costa y pues fue finalmente donde lo encuentran estos pescadores. Es decir, pues la cacería no rindió gran fruto, a menos de que en vez de una cacería hubiese sido una especie de defensa. Hay un dato por aquí también muy muy importante. Fíjate, en todos los relatos nos hablan de que las sirenas, y esto te lo mencionaban en el pequeño corte que tuvimos en Now Music la semana pasada, sí, que todas las sirenas cantan y que emiten una especie de sonido que es escuchado a muchos kilómetros. Aquí tenemos aquí tenemos un pequeño fragmento de un track, a ver si se puede escuchar, más o menos. A ver, te escucho. Que hasta cierto punto suena misterioso, ¿no, Asmisael? Suena... ¿Sí? Muy, no tétrico, pero muy muy misterioso. Llama mucho la atención el tipo de canto, ¿no? Como seduciendo, pero al mismo tiempo provocando e incitando, ¿no? Exactamente, de hecho la mayoría de relatos que se tienen del siglo XV, XVI, XVII de estos marineros que decían haber visto estos seres, ellos se dejaban ir por estos sonidos que decían que eran ángeles cantando, es decir, emitían sonidos sumamente peculiares y que estas personas jamás habían escuchado. Hago hincapié en esto del sonido porque en el verano de 1997 un grupo de investigadores, mientras ya preparaban el estudio que te comentaba de la Discovery Channel, el radar capta un sonido bastante misterioso, el cual ellos llaman el bloop. Sí. El cual, fíjate que empiezan a radiar a otras embarcaciones que estaban lejos, incluso en la costa, para preguntarles si ellos también escuchaban el sonido, y es bastante curioso que este sonido se escuchaba a 5,000 kilómetros a la redonda. Caray. Es decir, es sumamente, pero sumamente impresionante, porque ni siquiera, por ejemplo, el sonido que emiten las ballenas azules, las grandes ballenas que llegan aquí a las costas de Baja California, ni siquiera ellas son capaces. ¿No? Uh-huh. Exactamente. Esto llama mucho la atención. Se hicieron muchísimos, bueno, tú me sabrás entender, purgaciones de sonido hasta aislar este bloop, el cual se escucha como una especie de grito, pero no tanto como humano, vaya, es como una emisión de sonido abrupto, fuerte, sí, como tratando de espantar. A estas personas pues les llamó la atención, pero bueno, no le dieron tanta importancia hasta que días después se dieron cuenta que tienen un nombre, me está olvidándote la palabra, perdón, una manada, vamos a llamarlo, tienen otro nombre, sí, pero bueno, vamos a emplear una manada de ballenas azules, ballenas gigantes, uh-huh, estaban emigrando hacia una distancia donde ellos no deberían ir. Me estoy refiriendo a Sudáfrica. Por allá es sumamente extraño que vayan estas ballenas. Era un especie de, incluso varamiento, así se le llama, cuando las ballenas pierden la ruta y se quedan, pues vaya, como dando vueltas. Sí. Les llama mucho la atención y entonces se dan cuenta que a lo mejor, y de ser cierto que realmente estos seres existen y que pueden llegar a ser pues como mitad humanos y como tal territoriales, fueran los causantes de este bloop, de esta emisión de sonido que fuera tan grande y tan fuerte como para hacer que hiciera que estos cretáceos pues emigraran, es decir, se fueran de ahí. Fue una especie como no entres a nuestro territorio o aléjate o vaya, es bastante de llamar mucho la atención. De hecho, de donde saqué la información de este bloop, dice que todavía siguen analizándolo y que han encontrado otras grabaciones, lamentablemente no tan limpias ni tan nítidas como esta. También, si gustas, te mando la página de internet para que lo escuches. Claro. Sí. Y ahora sí que
Lo vamos a compartir también. Por ahí en mi muro lo comparto el día de mañana para que también las personas que gusten escucharlo y sacar sus propias conclusiones lo pueden hacer. Ya sabes que aquí desde un principio siempre hemos dado diferentes puntos de vista, pero siempre la última palabra la tienen las personas que nos escuchan. Aquí no se dicta una verdad absoluta. Bueno, claro. A mi conclusión y a manera de ir cerrando el tema y de manera muy personal, yo creo que sí existen, a lo mejor no como las imaginamos, es decir, tan hermosas y etcétera. Tampoco creo que sean en una especie de mutación, vaya, así horribles y todo eso, pero pues tomando en cuenta de que tomando en cuenta de que gran parte de la zona abismal de los océanos simplemente no se conoce porque todavía no somos capaces de llegar hasta ella, ni creo que seamos capaces de llegar ahí dentro de pues muchísimo tiempo, más que nada porque no existen todavía una especie de submarino que soporte las presiones tan semejantes. Pues no sabremos en realidad qué fue lo que hay, más bien, si es realmente que existen estos seres o no. Yo me atrevería a decir, y lo reafirmo, más que nada porque ya es muchísimo tiempo que se viene ya hablando de estos seres. Estamos hablando que de la era mitológica, cuando empezaron con los primeros avistamientos, por llamarlo así, ¿no? Y que nos han estado acompañando. Si tomamos de punto de referencia inicial esta cueva que existe en Egipto y donde te comentaba que están estas pinturas rupestres más o menos están datados entre 4.000 y 4.500 años antes de Cristo. No, pues muchísimo antes. Pues sí, digamos que estos seres han convivido con nosotros todo este tiempo, pero por alguna razón pues simplemente pues no han salido de donde están. A lo mejor, y yo creo, y sería lo más seguro, es de que si se llegara a encontrar una sirena con vida o una familia de sirenas o una comunidad de sirenas, la verdad es que yo creo que o terminarían asesinadas o terminarían en una especie de acuario. Caray. Terminarían siendo animales, siendo que pues son mitad, entre comillas, mitad seres humanos. Pues ahí estás, Misael, más claro que el agua, lo acabas de exponer muy bien, este tema de sirenas, que nosotros queremos acotar algo, o de manera personal quiero compartirles algo. Al final del día, nosotros no buscamos convencer, no buscamos pues sí, convencerlos exactamente del tema de las sirenas. Ustedes son los mejores jueces, pueden buscar muchísima información en internet, pueden buscar historias, relatos, mitología, un poquito de lo que nos ha expuesto Asmisael, lo pueden ustedes también hacer de manera personal, y al final ustedes son los que van a sacar la última palabra, o los que van a tener la última palabra. Por lo pronto se nos ha acabado el tiempo. Asmisael, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a través de Polanco Report en el Scary Cast. Y pues nada, muchísimas gracias. Claro que sí, hasta luego, te mando un abrazo. Pues ahí está, muchísimas gracias, Misael. Síganlo en sus redes sociales, en facebook.com/Asmisael Montenegro de Lerx, ahí lo encuentran. Y también en su programa a través del Circo Volador Radio los lunes a las 6 de la tarde. Nosotros continuamos con más a través de Polanco Report. Esto fue el Scary Cast. Scary Cast.